¿Puede un ser humano verdaderamente sobrevivir sin comida durante más de un año? En primer lugar, esto suena como un acertijo imposible. La mayoría de nosotros empieza a sentirse débil si nos saltamos una sola comida. Algunas personas intentan corto ayunos para la salud o razones espirituales, pero por lo general estamos hablando de horas o de días, no de meses. Sin embargo, hubo un hombre que desafió todas las expectativas. Bajo estricta supervisión médica, se fue de 382 días sin comer un solo bocado de comida. No aperitivos, sin comidas, ni siquiera un pedazo de pan. Y lo más increíble parte, él no solo sobrevivieron, sino que transformó su vida por completo. Esto no es un mito o una exagerada historia. Su caso fue cuidadosamente documentada por los médicos, por lo que es uno de los más sorprendentes experimentos en la historia médica. En este vídeo, vamos a profundizar en la historia de ese hombre, quién era, cómo se las arregló para sobrevivir, lo que le ocurrió a su cuerpo y la mente, y por qué este extraño suceso que aún fascina a los científicos y gente común hoy en día. Nuestra historia comienza en la década de 1960, en Escocia. El hombre en el centro de este increíble viaje fue llamado Angus Barbieri. En el momento, él estaba solo en sus mediados de los años 20, pero su vida ya estaba ensombrecida por un grave problema: la obesidad extrema. Angus pesaba alrededor de 456 libras, más de 200 kilos. Él luchó con su salud, su movilidad, e incluso su vida diaria rutinas. Los médicos estaban preocupados. Él estaba en riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y un sinnúmero de otras complicaciones. En aquel entonces, el mundo de la medicina no tenía la moderna pérdida de peso, cirugías o medicamentos que oímos hoy en día. Las opciones eran limitadas, y Angus desesperadamente quería un cambio. Fue en este momento de desesperación que Angus hizo una decisión radical. Él dijo a sus médicos de que él estaba listo para intentar hacer algo drástico: un ayuno prolongado. Ningún alimento sólido a todos. Solo agua, suplementos y la supervisión médica. En primer lugar, el equipo médico en la Universidad de Dundee pensaba que iba a durar tal vez un par de días, quizás una semana en la mayoría de los. Pero Angus sabía algo que no esperaba: una determinación feroz. Él no estaba satisfecho con solo perder un poco de peso. Él quería seguir adelante hasta llegar a lo que él considera normal, y el tamaño del cuerpo. Lo que comenzó como un pequeño experimento médico que pronto se convirtió en el ayuno más prolongado en la historia registrada. Cuando Angus el primero en sugerir la idea de un ayuno total, la mayoría de los médicos se habría reído o despedido como demasiado peligroso. Pero su caso era diferente. Él era joven, extremadamente sobrepeso, y decididos a perder los kilos de más no importa qué. Su cuerpo llevado a enormes reservas de grasa, lo que teóricamente podría combustible durante un periodo prolongado. El equipo médico de la Universidad de Dundee se dio cuenta de que esto podría ser una rara oportunidad de observar lo que sucede cuando el cuerpo humano vive completamente fuera de sus propias reservas de grasa. Se acordó supervisar a Angus, pero solo bajo estrictas condiciones. Iba a ser admitido en el hospital para el comienzo del ayuno. Le gustaría recibir chequeos regulares, exámenes de sangre y monitoreo constante. Y a pesar de que él no iba a consumir alimentos sólidos, los médicos le dieron agua, té, café negro y suplementos vitamínicos. De vez en cuando, también agregaron minerales como el potasio y el sodio para mantener su cuerpo en equilibrio. Al principio, no tenía intención de a durar mucho tiempo. Una semana, tal vez dos, antes de que su cuerpo demanda de alimentos de nuevo. Pero para su asombro, Angus seguía adelante. Su energía se mantuvo estable, y su cuerpo adaptado en formas que los médicos no habían plenamente predicho. Lo que comenzó como una simple observación clínica fue convirtiendo rápidamente en un estudio pionero, y el equipo médico decidió seguir el camino, paso a paso. Al principio, el ayuno era difícil. Angus se sentía hambriento, inquieto, y su cuerpo tuvo que adaptarse a la ausencia repentina de los alimentos. Pero sorprendentemente, después de los primeros días, sucedió algo sorprendente. Su hambre desapareció casi por completo. Su cuerpo había cambiado en un estado conocido como cetosis, donde se inició la quema de grasa almacenada como fuente primaria de energía. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día, Angus bebió agua, té o café negro y tomó su recetado vitaminas y minerales. Nada más.
No hay pan, no hay fruto, no de la sopa de nada. Su cuerpo consume lentamente sus propias reservas de grasa, y con cada semana que pasa, el número de la escala cayó drásticamente. Los médicos dieron seguimiento al proceso cuidadosamente. Niveles de azúcar en sangre, presión arterial y otros signos vitales fueron controlados. A pesar de las expectativas, Angus se mantuvo en sorprendente buen estado de salud. Él no estaba postrado en la cama o débil todo el tiempo. De hecho, fue capaz de caminar, interactuar, e incluso continuó con sus actividades normales. El ayuno se extendía pasado un mes, luego 2, luego de 6. En ese momento, lo que había comenzado como un intento se había convertido en un fenómeno. Los periódicos informaron sobre su progreso, la gente murmuraba el hombre que no come, y los médicos estaban asombrados al ver a lo lejos el experimento se pudo ir. Y aún así, Angus presionó. Quería llegar a su meta de peso, no importa cuánto tiempo tomaría. Al principio, el ayuno era difícil. Angus se sentía hambriento, inquieto, y su cuerpo tuvo que adaptarse a la ausencia repentina de los alimentos. Pero sorprendentemente, después de los primeros días, sucedió algo sorprendente. Su hambre desapareció casi por completo. Su cuerpo había cambiado en un estado conocido como cetosis, donde se inició la quema de grasa almacenada como fuente primaria de energía. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día, Angus bebió agua, té o café negro, y tomó su recetado vitaminas y minerales. Nada más. No hay pan, no hay fruto, no de la sopa de nada. Su cuerpo consume lentamente sus propias reservas de grasa, y con cada semana que pasa, el número de la escala cayó drásticamente. Los médicos dieron seguimiento al proceso cuidadosamente. Niveles de azúcar en sangre, presión arterial y otros signos vitales fueron controlados. A pesar de las expectativas, Angus se mantuvo en sorprendente buen estado de salud. Él no estaba postrado en la cama o débil todo el tiempo. De hecho, fue capaz de caminar, interactuar, e incluso continuó con sus actividades normales. El ayuno se extendía pasado un mes, luego 2, luego de 6. En ese momento, lo que había comenzado como un intento se había convertido en un fenómeno. Los periódicos informaron sobre su progreso, la gente murmuraba el hombre que no come, y los médicos estaban asombrados al ver a lo lejos el experimento se pudo ir. Y aún así, Angus presionó. Quería llegar a su meta de peso, no importa cuánto tiempo tomaría. A medida que los meses han pasado, Angus sufrido una notable transformación, que empujar su cuerpo y mente al límite de la resistencia humana. Pero mientras que los informes médicos contó una historia de pérdida de peso constante y estable de los signos vitales, la realidad cotidiana es mucho más complejo. La primera semana fue la más difícil. Angus del cuerpo, acostumbrado a las comidas pesadas, se defendió. Sintió oleadas de hambre intensa que le preocupaba al día y noche, haciendo de él inquieto e irritable. Su estómago apretado, sus pensamientos rondaban sin cesar en torno a la comida, y el olor de las comidas alrededor de él se sentía como la tortura. Sin embargo, a medida que su cuerpo cambia a la cetosis, ocurrió algo inesperado. El hambre constante se desvaneció. Su sistema comenzó a alimentar a sus propias reservas de grasa, y en lugar del fuerte el hambre se produjo una extraña firmeza. Pero la estabilidad no significa facilidad. Angus todavía se enfrentan a los retos diarios. Sin comida, su digestión se desaceleró drásticamente. El estreñimiento se convirtió en un problema recurrente, y los médicos tuvieron que intervenir con los recursos para mantener su sistema de funcionamiento. Su energía era impredecible. Por la mañana se despertó con la suficiente fuerza para caminar, incluso la charla alegremente con sus médicos. En otros días, el mareo y la debilidad le obligó a estar en cama. De pie demasiado rápido podría dejarlo mareado, y la ausencia de nutrientes significaba que su cuerpo necesita cuidado de la suplementación. Los médicos suministrados extra de potasio y de sodio a veces para proteger su corazón de las peligrosas irregularidades. Físicamente, su apariencia cambia ante los ojos de todos. Una vez 456 libras se contrajo, semana por semana. Su piel comenzó a caerse, cubriendo holgadamente donde la grasa se había desvanecido. La masa muscular enrarecido, ahuecó su cara, y sin embargo había una chispa de determinación en sus ojos que parecía que nunca dim.
La batalla psicológica era aún más difícil. La comida no es solo la supervivencia. Es la cultura, la comodidad y la conexión. Durante más de un año, Angus tenía que sentarse a través de las cenas en familia, rodeado por el olor de los alimentos fritos, pan y el vapor de las comidas, sin tomar una sola mordida. La tentación era implacable. Cada día regresó a la misma monotonía. Agua, té, café negro y un puñado de vitaminas. La falta de variedad, la ausencia de los placeres sencillos, pesaba sobre él. Socialmente, fue aislado. Las comidas compartidas y celebraciones pasado por él. Amigos se reunieron alrededor de la comida, mientras él se sentó aparte, bebiendo té. A veces, esta soledad que pulsar sobre él más que el hambre física. Hubo momentos de cansancio, de momentos de tranquilidad, retiro. Sin embargo, él se aferró a su objetivo con enfoque inquebrantable. Quería no solo a perder peso, sino para recuperar su vida. Y así siguió adelante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y luego en un año completo. Por el momento Angus finalmente rompió su ayuno. Después de una asombrosa 382 días sin comida, él ya no era el hombre que había caminado en el hospital en más de 200 kilogramos. Él caminó en la escala a 180 libras, casi 300 libras más ligero. Su primera comida adecuada después de más de un año fue el desayuno. Un huevo duro, una rebanada de pan con mantequilla y una taza de café. Fue un modesto plato, pero para Angus fue una fiesta. Su cuerpo había sobrevivido a lo imposible, y ahora era el momento de comer otra vez. Los médicos que asistieron a él se sorprendió. No solo había sobrevivido la prueba, pero su salud en el final del ayuno era estable. De azúcar en la sangre, la presión arterial y la función de los órganos estaban todos dentro de los márgenes seguros. Era, y aún es, uno de la mayoría de los casos extraordinarios en la historia de la medicina. Para Angus, el ayuno no era solo acerca de perder peso. Era acerca de la reivindicación de la libertad, la capacidad de moverse, de vivir y de existir sin el peso aplastante de su antiguo cuerpo. Y a pesar de que su historia sigue siendo única, también sirve como un recordatorio. Lo que él aguantó era extremadamente peligroso, y no algo que nadie debería intentar sin la necesidad médica y la estricta supervisión. Sin embargo, su determinación y resistencia a la izquierda detrás de un registro que nunca ha sido roto, y probablemente nunca lo hará. Cuando Angus finalmente terminó su 382 día de ayuno, muchos se preguntaban qué iba a venir a continuación. ¿Su cuerpo de rebote? ¿Iba a ganar todo el peso de la espalda? ¿O sería él, finalmente, disfrutar de la vida normal y saludable que había luchado tan duro para lograrlo? Para Angus, el final del ayuno marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Su primera comida, un huevo cocido, pan con mantequilla y una taza de café, fue más que la comida. Fue una celebración, un símbolo de la supervivencia. Después de más de un año de negarse a sí mismo, él fue capaz de probar de nuevo, y sin embargo, él se acercó a la comida con una mentalidad totalmente distinta. Los médicos seguido de cerca su progreso en los meses que vinieron después. Para su sorpresa, Angus no respondió de inmediato a recuperar el peso. De hecho, se las arregló para mantener una mucho más saludable figura desde hace varios años. Esto fue extraordinario, ya que muchas personas que experimentan una rápida pérdida de peso rápidamente volver a sus viejos hábitos. Angus parecía determinado a no dejar que eso suceda. Él vivió una relativamente tranquila, la vida después de la rápida. Trabajó la de su familia, de pescado y el chip de la tienda por un tiempo, y finalmente se trasladó a Inglaterra. Las personas que lo conocieron más tarde describió como ordinario y humilde. No es un hombre en busca de fama, pero alguien que una vez había hecho algo extraordinario, y a continuación, devuelve a la vida cotidiana. Aún así, la sombra de su rápido dejado nunca de él. Su caso fue escrito en las revistas médicas, se hace referencia por los médicos, y debatido por los científicos que estaban fascinados por los límites del cuerpo humano. Para Angus, sin embargo, fue menos acerca de la historia y más acerca de la libertad personal. El ayuno le había dado la espalda a su movilidad, su salud y su sentido de sí mismo. Por supuesto, la historia no tiene un cuento de hadas que termina. Angus, vivido en sus finales de los años 50, falleció en 1990. Su vida después de que el ayuno no era gratuita de salud de las luchas,
pero nunca regresó a la obesidad extrema de su juventud. Lo que es más importante, su nombre permanece para siempre atado a un registro que todavía existe hoy en día, el más largo médicamente supervisado rápido en la historia. Su camino a la izquierda detrás de lecciones para la medicina y para cualquiera que haya luchado con su cuerpo. Se demostró el poder de la determinación humana, sino también los riesgos de empujar el cuerpo a los extremos. Moderno de los médicos no recomiendan tal el ayuno el día de hoy. Es simplemente demasiado peligroso. Pero Angus Barbieri historia sigue cautivando, porque revela lo lejos que un ser humano puede ir cuando se enfrentan con la desesperación, la disciplina y la voluntad para cambiar. Cuando la noticia de Angus Barbieri rápida propagación, que capturó la atención mundial. La gente estaba admirada, escéptico y a veces incluso indignado. Después de todo, ¿cómo podría un hombre sobrevivir durante más de un año sin comer? Algunos creyeron que era una broma. Otros temían que su historia inspire imprudente imitaciones. En Escocia, Angus brevemente se convirtió en una celebridad local. Los periódicos informaron sobre su progreso, a veces con asombro, a veces con un tono de incredulidad. Los titulares lo llamó el hombre que no comer durante un año. Su historia ha viajado mucho más allá de Dundee, llegando a los lectores y a los médicos de toda Europa y América. En la comunidad médica, la reacción fue más cauto. Por un lado, los médicos estaban fascinados. Su caso fue cuidadosamente documentado y publicado en una respetada revista médica, en 1973. Los datos que dio a los investigadores una rara visión detallada de cómo el cuerpo humano se comporta durante la inanición prolongada de información que nunca antes habían estado disponibles en esa profundidad. Angus' supervivencia del desafío suposiciones sobre el metabolismo, las reservas de grasa y los límites de ayuno. Pero, por otro lado, muchos expertos emitido advertencias. Insistieron en que Angus rápido fue extremo y peligroso excepción. No es un modelo para el tratamiento. Sin una cuidadosa supervisión, los suplementos y Angus' inusual fuerza de voluntad, tal hazaña casi seguro que han sido mortales. Algunos científicos preocupados de que los titulares sensacionalistas podría alentar a otros a intentar peligrosos sin supervisión ayunos. Entre el público, la reacción fue una mezcla. Algunos admiraron de su disciplina y lo vieron como prueba de que la transformación radical era posible. Otros criticaron el experimento, creyendo que es irresponsable de los médicos para permitir que un hombre para ir tanto tiempo sin comida. Aún así, la fascinación que soportar. Angus la historia provocó debates acerca de la obesidad, la ética médica y la capacidad de resistencia del cuerpo humano. Hoy, décadas más tarde, Angus Barbieri rápido sigue siendo uno de los más citados en la historia de la ciencia médica. Nadie ha roto oficialmente su registro. E incluso en una era moderna de las dietas de pérdida de peso y cirugías, su nombre sigue apareciendo cada vez que el tema de extrema ayuno es elevada. Su historia no fue solo la lucha del hombre con la obesidad. Se convirtió en una ventana en la biología humana y un recordatorio de cómo la ciencia y la sociedad lidiar con la extraordinaria. Angus Barbieri historia es sorprendente, no solo por los números, 382 días, cerca de 300 kilos perdidos, sino por lo que revela acerca de la capacidad de recuperación humana, la determinación y los límites del cuerpo. Sobrevivió a lo que ninguna persona común y corriente puede imaginar, guiado en cada paso del camino por la supervisión médica, disciplina y de pura fuerza de voluntad. Sin embargo, su viaje es también un cuento con moraleja. Nos recuerda que las medidas extremas llevan a riesgos extremos. Lo que Angus se logró fue único, y de intentar un ayuno sin la supervisión podría ser mortal. Su historia no es un proyecto, es un notable capítulo en la historia de la medicina y de la resistencia humana. Más allá de la ciencia, no hay una historia humana en su corazón. Angus quería la libertad de la física y emocional de la carga de la obesidad extrema. Buscó el control sobre su cuerpo y su vida. Y al hacerlo, él empujó a sí mismo a lo inimaginable. Él rápidamente se convirtió en más que la pérdida de peso, se convirtió en un testimonio de enfoque humano, resistencia y coraje. Hoy, décadas más tarde, Angus Barbieri Record sigue en pie, y su historia sigue a inspirar la curiosidad y el asombro. Nos desafía a considerar los límites de nuestros cuerpos y mentes, mientras nos recuerda que debemos respetar el frágil equilibrio que nos mantiene vivos. En la final,
Angus Barbieri no solo sobrevivir, se transforma, no solo físicamente, sino en la forma en que nos acordamos de lo que son capaces los seres humanos. Su historia es inolvidable, extrema, y en última instancia, una profunda exploración de la determinación humana.